CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Mi nombre es Lady Paola Buitrago Velandia, soy ingeniera preventa en ciberseguridad para Micronet Latam, y en esta sesión voy a acompañarles a ustedes para presentarles y darles a conocer estas nuevas técnicas o tendencias que deberíamos tener en cuenta para poder implementar dentro de nuestra organización y estar protegidos, actualizados, integrar estas herramientas, procesos que se requieren para poder soportar y atender o responder oportunamente a estos tipos de ataques. Cualquier pregunta, inquietud que surja al respecto o durante la presentación la pueden realizar en la caja de preguntas de nuestra sesión y al final la responderemos. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes cuál es el estado de la cibercriminalidad en nuestro país. Actualmente, muchos porcentajes significativos relacionados con una serie de técnicas o tácticas de ciberataques se han incrementado durante el año 2021 debido a las situaciones adversas por las que hemos tenido que atravesar las diferentes industrias, estados económicos, financieros. Todo este tipo de situaciones han visto envueltas los diferentes sectores económicos de nuestro país, los sectores comerciales, que han generado o que han propiciado que las técnicas de ciberataques incrementen en sus diferentes vectores, tal como lo están viendo en la pantalla. Actualmente se ha representado o se representa que el 78% de los datos publicados en Internet son confidenciales y pertenecen a entidades, personas que hacen relación mucho a la actividad económica, a datos personales, familiares, que pueden comprometer la privacidad de la información directamente. Las principales vulnerabilidades de una empresa, actualmente se ha identificado que estas principales vulnerabilidades están enfocadas en un mayor porcentaje de empleados descuidados e inconscientes. Hemos determinado que el vector principal de ataque de estos cibercrímenes se han enfocado directamente en la sensibilidad del usuario, del empleado, representando actualmente el 34% de los ciberataques, es decir, es la fuente principal que usan las personas maliciosas para poder materializar incidentes de seguridad y ciberseguridad en las diferentes compañías. Es importante tener en cuenta el porcentaje involuntario que representa actualmente este tipo de materialización. ¿Qué quiere decir? Actualmente el 25.8% de los ciberataques están siendo generados de forma involuntaria y el 74.2% de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos usuarios que tienen fines, propósitos, motivaciones con los cuales están generando una afectación directamente a la privacidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información a la que acceden y que manipulan dentro de su organización. ¿Por qué es necesaria la formación en ciberseguridad? Si ustedes pudieron observar en las estadísticas anteriormente presentadas y como lo indicaba desde el principio, el empleado se ha convertido en el principal vector de ataque y el principal vector que usa un ciberatacante para poder materializar un incidente. ¿Por qué es necesaria esa formación? Porque nosotros somos el eslabón más débil, por decirlo así, y estadísticamente se ha demostrado que 1 de cada 3 empleados se arriesga a ejecutar malware. 1 de cada 7 revela información confidencial. 1 de cada 10 introduce credenciales en formularios de autenticación falsa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que la mayoría de organizaciones tienen implementados herramientas, procesos, mecanismos de formación en ciberseguridad, los empleados evadimos estos procedimientos, hacemos caso omiso a esas instrucciones, a esas recomendaciones y no tenemos en cuenta que aquella pequeña acción que nosotros realizamos, aquellas actividades que nosotros consideramos
que no representan ningún riesgo, puede ser la puerta que yo estoy abriendo a este ciberatacante para poner en riesgo no solo la información de mi compañía, sino la información personal, familiar, que puede ser usada como vector de ataque para materializar cualquier tipo de técnica a la cual estamos expuestos. Hoy en día y para el año 2021 los principales vectores de ataque se han enfocado en técnicas de malware como el ransomware, el spam, el robo de identidad, técnicas de phishing, infección por malware, infección por spyware. Estos tipos de ataques manejan modalidades o técnicas diferentes cada uno, tienen una manera de ejecutarse, de llegar a los clientes, a los usuarios, a los empleados, a las organizaciones, de diversas maneras, de modo que nosotros no los podamos evadirlos o no tengamos como esa precaución de recepción. Hoy en día muchas compañías ya tienen implementadas soluciones de ciberseguridad para ataques contra phishing, por ejemplo, para estar protegidos contra este tipo de ataques. Sin embargo, ¿qué hacen los ciberatacantes? Ellos evolucionan la manera en la que efectúan estos tipos de ataques. Es decir, hoy ya no solamente las amenazas llegan a través de correo, bajo la modalidad común de que llega en el vínculo, en el archivo, en la URL, sino que hoy en día están usando otras técnicas como el phishing, como el smishing, que son ataques a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto. Entonces, así como nosotros en la industria tenemos evolución de herramientas para protegernos y controlar nuestro entorno de seguridad, asimismo los ciberatacantes evolucionan las técnicas a través de las cuales nos hacen llegar a nosotros este tipo de amenazas. El phishing y el spam, ¿cómo ha evolucionado para el año 2021? Se ha relacionado, esta técnica de ataque ha tenido mucho auge y mucha relación con temas relacionados con la pandemia. Ustedes saben que esta situación fue el boom durante el año 2020-2021 y obviamente fue la temática empleada por los atacantes para crear los contenidos de las amenazas que son emitidas hacia nosotros. Entonces, digamos que la mayoría de spam y phishing que fue reportado y detectado durante el 2021 tiene relación con temas alusivos al COVID-19, temas de encuestas, temas de citas para vacunación, temas de evolución de la pandemia, temas de cifras en cuestiones de mortandad. Entonces, esta ha sido la situación más relevante durante el 2021, la que ha generado que los tipos de amenazas en temas de ciberatacantes hayan evolucionado. En temas de estadísticas, como le están viendo en pantalla, ha generado una disminución para el año 2021. Sin embargo, lo que varía o se diferencia entre un año y el otro son los diferentes vectores de ataque. ¿Qué quiere decir? Que durante el 2020, pues las personas fueron como más propensas a ejecutar archivos maliciosos, a acceder a páginas falsificadas. Sin embargo, no quiere decir que para el 2021 pues ya no hayan tantos ataques, sino que las personas, las organizaciones han reducido la superficie del vector de ataque, es decir, ya no somos tan vulnerables a este tipo de técnicas. ¿Listo? ¿Cuáles han sido las organizaciones blanco de ataques de phishing para el 2021? Como lo vemos en la gráfica que estoy mostrando en pantalla, el sitio que representa mayor porcentaje en temas de vector de ataque son las tiendas online. Todos los procesos o transacciones que realizamos de forma online, en línea, pagos a bancos, pagos de recibos, ha sido totalmente el vector que ha representado el mayor vector de ataque en términos de sitios. Ataques adjuntos maliciosos en el correo. Bueno, para este tipo de ataques o adjuntos se ha visto un incremento significativo en el número
número de casos que se han detectado por este tipo de técnica. Para el 2021 hubo un crecimiento importante, si lo podemos ver en la gráfica, relacionado con archivos adjuntos enviados masivamente a través de correo que han sido detectados y bloqueados por una serie de herramientas de antivirus como por ejemplo Kaspersky, y basados en este proceso de detección, en estas cifras que ha recopilado nuestra solución, se han generado estas estadísticas para mostrarles a ustedes que efectivamente seguimos siendo, o este mecanismo sigue siendo el vector de ataque más empleado actualmente. Principales modalidades de ataque. Tenemos el tema de phishing bancario relacionados con nuestras cuentas en las diferentes entidades. Bonos pagados por el gobierno simulan este tipo de formularios para que las personas, aprovechando la situación de la pandemia, se registren y pues aspiren a obtener, no sé, una consignación, un bono de subsidio, una ayuda económica por parte del gobierno. Formularios que han sido también reemplazados con información que redireccionan a sitios que no corresponden, que son fraudulentos, y los usan para capturar los datos personales de las personas que se registran en ellos. Temas relacionados, como lo mencionaba, de COVID-19, que fue como la principal temática usada por los ciberatacantes para llevar a cabo todo el tema de masificación de amenazas relacionadas con phishing. Las vacunas, pues ya digamos que como pasó el tema de que la pandemia y los infectados y las cifras de cuántas personas mueren diariamente, entonces, y ya ha evolucionado el tema de la vacuna, entonces, ¿cuál fue la tendencia para el 2021 en temas relacionados con COVID-19? Los procesos de vacunación, enfocados a esa población de acuerdo a las edades, a medida en que pues el gobierno iba habilitando la vacunación para estos grupos de personas de acuerdo a ciertas edades. Los ciberatacantes masificaron contenidos relacionados con las citas, el agendamiento, las precauciones que debe tener en cuenta, los efectos secundarios, y a estos mensajes o contenidos relacionaron enlazar propiedades maliciosas a través de las cuales se han materializado muchos incidentes. Relacionado también con COVID-19 son los formularios de inscripción para tema de agendamiento, registros de datos personales para pago de algunas mesadas, de algunas bonificaciones, donde también piden datos de las tarjetas de crédito, datos personales de familiares, números de teléfono, para ya no hacerlo por phishing, sino emplear herramientas como el smishing, como smishing, hacer llamadas telefónicas o phishing para también llegar por estos otros medios a los usuarios y hacer efectiva la materialización de incidentes. Como les mencionaba, encuestas de vacunación falsa también. Entonces, después de que pues las personas se aplican la vacuna, se hacían emisión de estos tipos de contenidos en donde piden que le demos clic para evaluar la atención del centro donde se vacunó, o la efectividad o el efecto secundario que usted sintió con la vacuna. Y cuando nos damos clic sobre cada uno de estos enlaces que están incorporados en este tipo de comunicados, nos redireccionamos a sitios fraudulentos, que lo que hacen es capturar nuestros datos personales, credenciales de acceso, direcciones IP de nuestras máquinas o dispositivos. Entonces, mucho cuidado con estas tendencias o mensajes. Desafío en materia de ciberseguridad, pues como lo he mencionado, al estar relacionada la pandemia con la evolución del año 2020-2021, obviamente se ha detectado un incremento en la materialización de incidentes en compañías relacionadas con el sector de la salud, que productores de tecnología médica, laboratorios que trabajan en vacunas, empresas que pertenecen a cadena de suministro para clínicas, hospitales, han sido los principales vectores de ataque y los más afectados, obviamente, debido a que la pandemia ha generado como la posibilidad de que los ciberatacantes hagan evolución de las técnicas o mecanismos a través de las cuales pueden hacer llegar un ataque. Sin embargo, no quiere decir que solo estos sectores fueron afectados. Obviamente, aunque no tienen mucha relación con la situación de salud generada por la pandemia,
muchas organizaciones del sector gobierno, financiero, bancario, implementaron los mecanismos de trabajo remoto o teletrabajo en sus empleados. Estas acciones de trabajo remoto también generaron una brecha de seguridad para la mayoría de las compañías y emplearon los ciberatacantes de este medio de conexión para poder hacer efectivos sus ataques a sectores, a compañías de sectores diferentes al sector salud. Entonces, como se diversificó el teletrabajo, entonces empezamos a hacer herramientas de conexión en línea como Teams, Zoom, y aprovechando la vulnerabilidad de estas herramientas, los ciberatacantes diseñaron nuevas estrategias de ataque basadas en estas brechas identificadas y también se han masificado mucho incidentes de compañías que pertenecen a sectores diferentes al del sector salud. Tenemos en el segmento corporativo fraudes en el trabajo, es decir, hoy en día estamos implementando muchas herramientas de trabajo en línea, es decir, herramientas, por ejemplo, como la suite de Office 365, que tiene integradas soluciones de Planner, OneDrive, SharePoint, herramientas que funcionan en línea y que pues por practicidad y dadas las situaciones de teletrabajo que la mayoría de compañías hoy en día han implementado, han optado por usar estos mecanismos de almacenamiento en nube para alojar información confidencial de clientes, bases de proveedores, accionistas, y los ciberatacantes también han usado sus herramientas técnicas y conocimientos para suplantar estos sitios, para redirigir a los usuarios a sitios fraudulentos que tienen una apariencia similar, con el fin de que ellos o ustedes, nosotros, alojemos la información en estos sitios y en el verídico. Entonces, de esta manera capturan, roban información, hacen todo el tema de exposición de datos, para pérdida de privacidad, robo de datos de clientes, bases de datos completas que son confidenciales. Entonces es importante tener en cuenta el mecanismo de conexión a estas soluciones online para asegurar que realmente donde estamos alojando nuestra información sea el sitio oficial del cual nuestra compañía nos ha previsto para tal fin. Temas de correos fraudulentos por de sitios de envío que simulan promociones, por ejemplo, pagos de domicilios, términos y condiciones de redes sociales, redireccionamiento a sitios de, por ejemplo, para verificar la autenticidad de WhatsApp, de Facebook, todo este tipo también de mecanismos y técnicas se han empleado para masificar incidentes durante el 2021. Cartas de extraños, también hay muchos empleados que reciben cartas de extraños, haciéndole alusión a información de pronto personal o de algún familiar que hayan capturado a través de una red social. Muy importante también que controlen la información que publican en redes sociales, porque esta información los ciberatacantes pueden robar datos o capturar información a través de la cual elaboran este tipo de contenidos que puede que sea tan verídico como ellos lo quieran ejecutar. Aquí pueden relacionar el nombre de un familiar suyo, su dirección, y usted al ver algún dato que haga alusión o que tenga relación con usted, su vida personal, su entorno familiar, su entorno organizacional, pues a usted no le va a quedar tan sospechoso hacerle hacer clic al vínculo, abrir el mensaje. Entonces es importante tener en cuenta estos patrones de ataque. Paula, perdón, me están escribiendo diciendo que hay algo con el ruido en el audio. ¿Puedes alejarte un poco más o conectar un poco mejor a la red? Ok, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, mejor, sin duda. Ok, disculpa. Bueno, en términos de uso de redes sociales, también como lo mencionaba, entonces hay muchos ciberatacantes que usan el tema de actualización en temas de versionamiento de productos para hacer llegar ataques maliciosos. Entonces, a veces nuestra buena práctica es mantener actualizadas todas las versiones de producto de los sistemas a los que accedemos, pero entonces nuestros ciberatacantes también usan estos vectores o estos patrones para hacer masificación de ataques. ¿Listo?
Tenemos el tema de spoofing de direcciones de correo, que es básicamente la suplantación de correos electrónicos. Hoy en día los ciberatacantes tienen la capacidad, el conocimiento y las herramientas para falsificar o modificar absolutamente todas las características de un correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día ustedes pueden recibir un correo con el dominio de su empresa, con el nombre de su jefe, y que no sea ni su empresa ni su jefe. Entonces es importante tener en cuenta aquellos patrones específicos como por ejemplo los punto y coma, el punto adicional, la S adicional, si hay una letra repetida, cualquier factor que usted vea sospechoso en el nombre del correo, en el asunto, en el contenido, sospeche de ese correo y verifique antes de hacer clic sobre él. ¿Listo? Esto es básicamente el tema de suplantación, como lo mencionaba, ya se está en la capacidad, ya ahora no solo le enlazan el archivo o la URL, sino que también le modifican el nombre del remitente, el asunto. Tenemos la facilidad de hacer cualquier modificación para hacer tan real el ataque como nosotros queramos. Tenemos también incidentes de seguridad asociados con el tema de los niños. Hoy en día, y pues como ustedes saben por la pandemia, muchos niños, la educación se implementó de forma virtual. Entonces los niños se han visto expuestos también a esta relación con la era digital. Ellos han tenido que adaptarse a esta evolución. Hoy en día, pues la mayoría, hay algunos que ya retornaron a sus clases presenciales, pero la mayoría siguen con su actividad académica de forma virtual. ¿Qué hace esto? Que los niños se vean expuestos al mundo de la Internet, este mundo que les permite generar, descargar videos, juegos, ver sesiones en línea. Si los adultos o padres como responsables de la educación de sus hijos no controlan la información a lo que ellos acceden, pues difícilmente vamos a asegurar la protección de nuestros datos en nuestra red de nuestra casa. Si bien es cierto, puede que nosotros como adultos tengamos y apliquemos todos los mecanismos de seguridad en temas de conexión a redes, pero si nosotros no controlamos la información que nuestro hijo ve en Internet, descarga, puede que seamos víctimas de una captura de datos, una filtración de datos a través de la red propia de nuestro hogar a la cual nosotros compartimos conexión. Entonces, esto también puede ser un vector de ataque importante y al cual debemos prestarle atención, para que estemos protegidos en temas de alertas, alarmas, contenidos que puedan infectar no solo el equipo donde está mi hijo trabajando por la descarga de un juego, por ejemplo, que tiene propiedades maliciosas, sino que esa propiedad maliciosa puede afectarme la red y como yo estoy trabajando bajo la misma red, también me puedo ver afectado. Entonces es muy importante tener en cuenta estos mecanismos o patrones también de ciberataques que han sido un vector importante durante el 2021. El top 10 de las aplicaciones más vulnerables en Internet y a las que se le dedican más tiempo de acuerdo a estadísticas recopiladas por nuestra solución. Se tiene que las 3 soluciones más empleadas es YouTube, WhatsApp y TikTok. Y a través de estas aplicaciones o sistemas en línea, se han aprovechado diversas vulnerabilidades para hacer masificación de incidentes. Entonces, importante que si se usan estas aplicaciones sea bajo todos los mecanismos de seguridad, certificados, firmas digitales, que nos permitan una navegación segura, debido a que cada una de las plataformas recopila datos personales de quienes las usan. Esta es la razón por la cual han sido empleadas como vectores principales a través de los cuales se han materializado muchos incidentes de ciberseguridad. Categorías temáticas más consultadas en Internet, como lo mencionaba, son los tipos de contenidos que los usuarios, en especialmente niños y jóvenes, han consultado y que generan tendencias de cibercriminalidad. Se han cargado todo este tipo de contenidos con propiedades maliciosas, temas de descarga de música a través de aplicaciones que no son legítimas, contenido para adultos, juguetes, deportes, memes. Todo este tipo de contenido ha sido modificado o ha sido tendencia por la relación que tienen en temas de nivel de consulta
para integrar propiedades maliciosas y hacer que cada que un usuario consulte se redirija a un sitio web que no tiene relación con el contenido que quiere observar, y de esta manera generar descargas de archivos o malware directamente a la máquina o al dispositivo desde el cual se está conectando. Esta es la categoría de sitio web representado pues ya en estadísticas de acuerdo al contenido anterior presentado. Y tenemos el mundo del ransomware, que es el principal ataque que ha evolucionado durante el 2021. Este mundo del ransomware ha evolucionado en temas de técnica. ¿Qué quiere decir técnica actual? Anteriormente lo que se hacía con el ransomware era simplemente nos cifraban los datos, nos los secuestraban y nos pedían un rescate para generar la evolución de la información. Hoy en día también actúa de la misma forma, pero con el valor adicional de que amenazan con que si no se paga el rescate, pueden publicar nuestros datos. Entonces ya no nos atacan solamente la integridad de nuestra información, sino también la confidencialidad y disponibilidad de la misma. El ransomware en el 2021 ha tenido mucha efectividad en temas de vector, porque los ciberatacantes han empleado temáticas como, por ejemplo, embargos judiciales, reportes a centrales de riesgo, alarmas, fotos comparendos, citaciones judiciales, aquellas acciones o situaciones que pueden generar alerta en nosotros. Es decir, cuando nosotros vemos cualquiera que le sacaron una multa y me llegó un correo o que tengo una citación judicial, pues nosotros automáticamente nos activan el subconsciente y reaccionamos de forma inmediata sin ni siquiera prever si realmente tiene o no relación conmigo, con lo que hago, con mi entorno. Entonces es importante tener en cuenta que a pesar de la urgencia que pueda estar representando ese correo o ese mensaje, analicemos antes de cuáles son las características que se relacionan conmigo o con mi entorno para determinar si aplica o no. Prácticas recomendadas para protegernos contra ransomware. La primera y la más importante, eduquemos a nuestros empleados. Es muy importante tener y contar con bases para saber qué hacer en caso de, cómo reaccionar, a quién reportar. Estas bases o estos fundamentos nos dan la principal herramienta para poder estar protegidos contra este tipo de ataques. A nivel de procesos, es importante establecer copias de seguridad de la información para evitar incurrir en procesos de pago por secuestro y tener como el backup de esa información que necesitamos para darle continuidad a nuestro negocio. Es importante también instalar soluciones y activar protecciones a través de herramientas para asegurar pues la protección de nuestra red, de nuestros equipos, de nuestra información. También es importante llevar a cabo auditorías, es decir, que alguien nos evalúe, nos diga cómo estamos a nivel de protección. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de las brechas de seguridad que tenemos, entonces es importante contar con la opinión de un tercero, de un experto, que me diga si realmente estoy tan seguro como yo creo que lo estoy. Entonces es importante realizar estos procesos de auditoría. Tenemos ahora en temas de tendencia las amenazas móviles. Los dispositivos telefónicos han sido también un vector de ataque importante en temas de masificación de troyanos, especialmente ¿por qué? Porque nosotros ya nuestros dispositivos estamos descargando muchas aplicaciones, juegos, herramientas de descarga gratuita de música, herramientas online, herramientas de modificación de archivos que traen inmersas en sí propiedades maliciosas como troyanos que luego se ejecutan en el dispositivo y hacen que se genere afectación en la información que yo tengo allí almacenada. Es importante tener en cuenta que los mecanismos de ataques en los dispositivos móviles evolucionan en la medida en que ya actualmente no solo se descarga el troyano y me pone lento el dispositivo, sino que hay mecanismos de ataque que generan o instalan
agentes en el dispositivo para espiarme, es decir, que me va generando una espía de lo que yo hago, qué digito, qué contactos tengo, y va capturando este tipo de información en una pantalla o sistema adicional. El ciberatacante está obteniendo el reporte de toda esta información que el troyano o que el agente que ha instalado en su dispositivo le está suministrando. A nivel de computadoras personales también tenemos cifras importantes que han hecho que durante el 2021 los equipos se vean afectados en temas no solo de pérdida de información, sino en daños de disco, por conexiones a redes públicas, por emplear mecanismos o software que no son legítimos o directos de sus fabricantes, por redirigirse a sitios o navegar a sitios que son fraudulentos. Entonces, este tipo de acciones se han visto implicadas en la manera en la que se han afectado las diferentes computadoras en temas de aprovechando el tema del teletrabajo, que la mayoría de usuarios pues fueron desplazados junto con su equipo a sus domicilios, y estas conexiones inseguras a redes del vecino, del primo, públicas, o esta evasión a las herramientas de seguridad que las compañías han provisto para asegurar la información, se han visto afectadas. Temas de amenazas financieras también ha sido una tendencia importante, porque pues actualmente todos los usuarios optamos por hacer pagos en línea, transacciones en línea, y no hacemos uso de estos mecanismos de autenticación de doble factor o, por ejemplo, conexión a una red. A veces usamos nuestros dispositivos y la aplicación que tenemos instalada en el dispositivo para hacer una transferencia y nos conectamos a la red del café internet que está al lado de la esquina donde estoy. Entonces, este tipo de acciones han hecho que se incrementen las amenazas financieras, los robos de datos, la suplantación de identidades asociadas con créditos bancarios, datos de cuentas, saldos disponibles. Entonces, también importante tener en cuenta. Programas cifradores maliciosos también relacionados con temas de ransomware y troyanos cifradores, y la tendencia de mercado de criptomonedas de hoy en día, pues como el proceso de la pandemia, el proceso de trabajo virtual ha masificado el valor de criptomonedas o los procesos de criptomonedas para realizar todo el tipo de transacciones financieras, de inversión. Entonces, los ciberatacantes también han aprovechado estas técnicas de compra y venta a través de estos mecanismos de pago para generar tendencias o mecanismos de ciberatacante que pueda robar información y sobre todo robar fondos de cada uno de los inversionistas o implicados dentro de los procesos. Las aplicaciones más vulnerables utilizadas por los atacantes en los ciberataques ha sido Office. Entonces, importante que se tenga en cuenta, muchas soluciones que nosotros descargamos para modificar nuestros archivos, para convertir un PDF a un Word, toda esta suite ofimática ha sido bastante vulnerada porque la mayoría de herramientas que el Internet nos provee son open source. Entonces, nosotros al ser gratis, al ser en línea y si necesitamos hacer algo rápido, lo que hacemos es hacer uso de estas soluciones que no nos proveen ningún mecanismo de seguridad y que pueden exponer la información del archivo que estoy convirtiendo o de la información a la que se accede a través de ese agente que yo he instalado en mi dispositivo. Ataques a través de recursos web también, pues esto es a nivel global, los países más afectados. Temas de compra y venta de dispositivos de segunda mano es un vector bastante importante que ha evolucionado durante el 2021 y a qué hace relación. Cuando hablamos de segunda mano, quiere decir aquellos dispositivos que nosotros revendemos o esos dispositivos de segunda o usados que nosotros compramos. Es importante tener en cuenta que los ciberatacantes hoy en día están haciendo compra de estos dispositivos. Por ejemplo, cuando nosotros subastamos por una red social, por una página como por ejemplo OLX, la venta de nuestro dispositivo, si usted lo va a vender, asegúrese de que haya borrado todos sus datos personales. No solamente es eliminar y listo y aceptar, no, porque hoy en día los ciberatacantes tienen la capacidad de recuperar esa información. Importante, si usted va a vender su dispositivo, restáblezcalo de modo que lo entregó fábrica para que el ciberatacante no tenga la posibilidad de recuperar los datos que en algún momento usted almacenó en ese dispositivo. ¿Por qué? Porque si lo recupera, él va a tener obviamente acceso a sus contactos, a sus mensajes y puede usar esa información
para hacer materialización de ataques, sea a su entorno o a las personas con las que usted se relaciona o directamente a usted. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta estos mecanismos para evitar que por venta o compra de productos de segunda mano usted pueda ser víctima de un ciberataque. Recomendaciones: si va a vender o regalar su dispositivo, como lo mencionaba, asegúrese que su dispositivo quede restablecido a nivel de fábrica para que no guarde las contraseñas. Por ejemplo, los usuarios tenemos la mala costumbre de descargar aplicaciones bancarias y para no estar diligenciando contraseña cada rato, le decimos guardar contraseña. Entonces, cuando usted vaya a vender su dispositivo, borre todas estas configuraciones que haya establecido, tanto para acceder a sus aplicaciones que tenga instaladas o a la red Wi-Fi de su casa, a la red de confianza. Asegúrese que su equipo efectivamente quede limpio antes de entregarlo o venderlo. Tenemos también, como yo les mencionaba, en ocasiones lo que hace un atacante no es descargarle un software malicioso a su dispositivo, sino instalarle un agente para que lo espíe, para que usted a través de ese agente, el ciberatacante, reciba toda la información y tenga el reporte de todos los movimientos que usted realiza en su dispositivo. Ese agente tiene un nombre que se llama Stalkerware. Entonces, este agente es el que actúa de la manera en la que yo les explicaba y es el que se encarga de monitorear y rastrear todo lo que usted hace para capturar esos datos y que el ciberatacante los reciba y pueda generar masificación de incidentes. Tenemos temas de doxing corporativo, que es básicamente a nivel de funcionarios o grupos de empleados, hacerlos víctimas de ciertos ataques empleando patrones o temáticas que pueden llegar a ser comunes dentro de las actividades o funciones que estos usuarios tienen delegadas. Tenemos robo de identidad, que también es una técnica de ataque muy popular actualmente y que ya no está enfocada solamente a las organizaciones, sino también a nivel personal, mediante exposición de datos en redes sociales, todos estos datos que nosotros a veces por hiperactividad publicamos, como nuestra dirección, el nombre de la pareja, el nombre de los padres, puede ser empleada para hacer temas de robo de identidad. Recopilación de información sobre empresa en fuentes públicas, como les mencionaba, tengan mucho cuidado sobre la información que ustedes publican en las diferentes redes sociales, incluyendo LinkedIn. Es importante tener en cuenta que hoy en día los ciberatacantes desarrollan su capacidad para capturar y hacer relación de la información que nosotros publicamos. Es decir, si yo coloco quién es mi jefe, por ejemplo, le comento una foto a mi jefe, le doy me gusta, le comparto el perfil, entonces ellos van empezando a hacer relación de cuál es mi entorno organizacional, mi entorno personal, familiar, y basados como en esa recopilación o inteligencia que me van haciendo a través de lo que yo publico en redes sociales, pueden generarme ataques a mí o a mi entorno. Entonces es importante que tengan en cuenta y controlen la información que ustedes publican en las redes sociales. Tema de fraude BEC, pues asociado con los diferentes patrones o técnicas de ciberataques, que pues anteriormente también se las he expuesto. Pixel de seguimiento, que son los patrones o proformas que usan los ciberdelincuentes en temas de marketing, comerciales, que nos hacen llegar de forma masiva a nuestros diferentes correos, que a veces le damos clic, omitimos, no nos damos cuenta. También son correos que pueden generar pérdida o fuga de información de la que nosotros almacenamos o manipulamos en los diferentes medios de comunicación. Tenemos el phishing, como lo mencioné inicialmente, que es la técnica de ataque a través de llamada telefónica. Tenemos también como último actor de ataque y tendencia de ciberataque durante el 2021 el tema de contraseñas. A nivel estadístico, siempre las contraseñas han representado un vector o canal de ataque importante y para el 2021 no fue la excepción. Digamos que se ha identificado que en el último año 22% de latinoamericanos sufrieron intento de hackeo en al menos una de sus cuentas.
nosotros como colombianos hemos tenido una afectación en segundo lugar después de los peruanos, representando un 23% en afectación de este tipo de ataques. Entonces, súper importante para poder proteger nuestras contraseñas. Debemos establecerlas de forma compleja, diferente, cambiarlas con regularidad. Así como tenemos mecanismos de protección, también hay técnicas evolucionadas a través de las cuales se están viendo implicados todos los procesos de explotación, robo, captura, descubrimiento de contraseñas. Entonces, evadamos esas técnicas o esas costumbres de establecer contraseñas similares para diferentes sistemas, de no cambiarlas, de evadir las políticas de cambio que nos envían las diferentes compañías. Es importante que no anotemos nuestras claves en papeles o documentos que sea visible para otras personas. Actualmente hay muchas herramientas que nos permiten automatizar el almacenamiento y administrar nuestras contraseñas. También hay sistemas que nos permiten comprobar qué tan segura es la contraseña que yo he establecido. De esta manera nosotros podemos prever que nos roben los datos, que nos suplanten, que nos veamos implicados en procesos judiciales o jurídicos derivados de la pérdida, robo de información, pérdida de privacidad. Entonces es importante tener en cuenta siempre el empleo de mecanismos de seguridad requeridos para garantizar la protección no solo de nuestra información personal alojada en nuestro dispositivo móvil, sino también de esa información confidencial de mi organización que yo alojo en mis diferentes sistemas, equipos y a la cual yo tengo acceso. Recomendaciones de seguridad, como lo he mencionado durante el transcurso de la sesión, importante que usted verifique el contenido de la información que recibe antes de abrirla, compartirla, divulgarla. Importante que tengan también en cuenta temas relacionados con formación y sobre todo aplicación de esos mecanismos o herramientas de seguridad que su compañía ha provisto para que usted asegure la información que manipula, a la que tiene acceso. Es importante tener en cuenta todos aquellos patrones o mecanismos que les he presentado durante la sesión para que los tomen como mecanismos o buenas prácticas a través de las cuales puedan respaldar el área de su organización que está a cargo de esta ardua labor, que es asegurar la protección de la información, que es relevante para usted, para su compañía y para el desarrollo organizacional. Ahora voy a compartirles una demostración para que ustedes vean lo sencillo que puede ser la emisión de un ataque y la manera en la que nosotros como usuarios podemos caer tan fácilmente y entregar nuestras credenciales, perder la privacidad de nuestra información. Vamos a hacer uso de la herramienta HideNI. Es una herramienta que está disponible en una versión de Linux, es decir, una versión en ambiente controlado, y es una herramienta con fines propios y únicamente educativos que podemos usar para realizar este tipo de demostraciones y poderles evidenciar a ustedes qué tan sencillo es generar un tipo de ataque y la manera tan efectiva que este puede resultar si nosotros como víctimas no tenemos en cuenta las recomendaciones y mecanismos de seguridad sugeridos para poder identificar este tipo de ataques y evitar incurrir en ellos. Mediante esta plataforma podemos generar simulaciones o evidencias de ataques relacionados con las diferentes plataformas que podemos visualizar en pantalla. Para esta ocasión vamos a realizar una prueba con la plataforma de Microsoft, teniendo en cuenta que la versión o el sistema de correo que manejamos en este momento es Office 365. Entonces, de esta manera podemos relacionar las herramientas para que sea tan verídico la medida en que nosotros requeramos y para poder evidenciar lo más aterrizado posible a nuestro entorno actual. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo pueden ver dentro de la solución, la opción de Microsoft es la número 12. Vamos a establecer mediante esta herramienta unas configuraciones básicas a través de las cuales vamos a generar el vínculo malicioso que vamos a incluir en un correo para hacerlo llegar a nuestra víctima y evidenciar cómo se comporta. ¿Listo? Vamos a habilitar el tema de keyloggers para poder capturar todo lo que nuestra víctima digita en su teclado. Vamos a hacer la prueba entonces con un entorno de Office 365. Le decimos a nuestra solución que redireccione al usuario a el sitio oficial que viene siendo
Microsoft Online, que es el sitio oficial de la plataforma donde nosotros nos logueamos. Seleccionamos puertos de conexiones y servidores de autenticación. Podemos personalizar el dominio, que quiere decir que yo puedo establecer o enmascarar la URL a la cual quiero que se redireccione mi víctima. En este caso vamos a poder establecer la que nosotros queramos. Voy a establecer esta por defecto. Y la herramienta lo que nos hace es proporcionarnos o generarnos una URL maliciosa que nosotros podemos enmascarar en un mensaje de texto, en un correo electrónico, y es a la cual nosotros vamos a inducir a nuestra víctima a que dé clic. Esta es la URL maliciosa que está generando mi sistema, y este es el enmascaramiento personalizado que yo le he otorgado. De esta manera hago menos evidente ante la víctima que pueda tratarse de un ataque. ¿Listo? ¿Cómo actúan los ciberatacantes para poder hacer llegar estas URLs que sistemas como el que les estoy mostrando puede llegar a evidenciar? Nosotros tenemos en el mercado disponibles muchas herramientas a través de las cuales podemos diseñar este tipo de contenidos o mailings que hacemos llegar a los diferentes usuarios. En este caso les voy a mostrar una herramienta que se llama Attack Simulator. Mediante esta herramienta nosotros podemos diseñar este tipo de contenidos o mensajes, pruebas de simulación relacionadas con phishing. Para esta demostración voy a incluir en esta simulación que me redireccione al vínculo que yo he creado mediante mi otra solución. ¿Listo? Como se trata de un ataque relacionado con la plataforma de Office 365, entonces voy a decir que me lo envíe a nombre de Micronet Colombia, que es pues la compañía distribuidora. Podemos personalizar aquí el remitente, el asunto, entonces vamos a establecerle cambio de clave como asunto y voy a seleccionar una plantilla que esté alusiva al tipo de ataque que estoy diseñando. En este caso, como se trata de una plataforma de correo de Office 365, puedo seleccionar esta plantilla y ajustar todos aquellos parámetros que puedan hacer más evidente mi ataque y que puedan inducir a mi víctima a que a que incurra o caiga en él. Voy a personalizar la cuenta de correo de mi víctima y voy a generar el envío de esta plantilla o de esta simulación a su correo electrónico. Cuando yo hago el envío de esta simulación, entonces ya mi correo, en este caso la víctima soy yo, me va a llegar esta notificación. Este es el correo que yo puedo generar o que puedo enviar. Como ustedes lo pueden ver, yo lo diseñé y lo personalicé conforme a la necesidad y al vector de ataque que yo quiero establecer. Entonces aquí estoy estableciendo o estoy linkeando mediante este correo el vínculo que mi plataforma Hide me ha otorgado o me ha diseñado como vínculo malicioso para capturar los datos de mi víctima. Entonces, primer tip, cuando ustedes les llegue enmascarado mediante un botón el mensaje y ustedes vean que les da la opción de darle clic, copien esa URL antes de abrirla y enlácela o analícela con fuentes externas. Actualmente hay fuentes como Google, como un Sandbox, como un Virus Total, a través del cual ustedes pueden analizar estas URLs. Si ustedes se dan cuenta, yo usé, por ejemplo, Virus Total y aquí analicé esta URL, que esta URL es la que me da mi herramienta Hide. Mire, esta fue la que yo enmascaré y es la que estoy analizando con esta fuente externa Virus Total. ¿Qué es lo que me dice el análisis? Que esta URL es maliciosa. Mira, me la está reportando en rojo y me dice que, ojo, que ahí hay propiedades maliciosas. Entonces, consejo y práctica de seguridad número 1. Antes de abrir un vínculo que esté enmascarado en su correo electrónico, dele clic derecho, cópiese ese vínculo y analícelo a través de esta fuente externa. Como yo ya sé que está malicioso, que está infectado, no lo voy a abrir en mi PC, sino que lo voy a abrir en el navegador de mi ambiente controlado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar el funcionamiento de esa URL para verificar efectivamente el ataque. Este es el entorno de un Microsoft en su plataforma real. Ahora vamos a ingresar con el vínculo que mi sistema me ha generado y si ustedes pueden visualizar,
estoy viendo el mismo entorno. Este es el real con el vínculo real del sistema, que es microsoftonline.com, y este es el entorno con el vínculo malicioso que yo he creado para mi víctima. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que si yo ingreso mis datos a través de este sistema que me ha redireccionado la URL maliciosa, por ejemplo, yo aquí coloco mi usuario y coloco mi contraseña, ¿qué es lo que va a pasar? Que mediante esta solución de Hide and I, yo voy a capturar todos los datos que voy digitando. Por ejemplo, aquí me está diciendo o me está detectando que el usuario que mi víctima ha digitado es Pehuitrago y su clave es Paola. Adicional, me da el detalle de la ubicación IP que tiene ese usuario, desde qué navegador ingresó y cuál es su ubicación física. Entonces, esta es la manera más sencilla que hay para demostrarles que nosotros como víctimas estamos tan expuestos como queramos o consideremos. Los ciberatacantes tienen muchas técnicas y muchas maneras de hacer esto tan veraz o tan asertivamente posible en la medida en que nosotros como usuarios dejemos expuesta nuestra información pública o no tengamos las precauciones para poder mitigar la materialización de este tipo de ataques. Segundo tip, cuando ustedes redireccionen a una página que no tiene nada que ver con el dominio del sistema al cual se están conectando, no accedan, no digiten sus datos, porque como lo pudieron ver aquí, estábamos en el mismo sistema, pero apuntando con diferentes URLs. ¿Listo? La diferencia es que entre el original yo no voy a capturar ninguna información, mientras que si enmascaro el destino del sitio, voy a poder evidenciar y capturar todo este tipo de información que ustedes están visualizando aquí. Esa es la manera tan sencilla en que nosotros como usuarios y víctimas podemos incurrir en este tipo de ataques y entregar nuestra información como una credencial a un atacante y con el cual nos pueden ocasionar bastante daño. ¿Listo? Bueno, básicamente esa era la demostración que quería compartirles con ustedes para que se lleven una idea más aterrizada de qué tan efectivo y tan sencillo puede ser la emisión de un ataque y la manera tan fácil en la que nosotros podemos caer en ellos. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.